Muchísimas gracias a Aspefam por la invitación a nuestra sociedad y a la sociedad por haberme distinguido con el honor de poder conversar con ustedes algunos minutos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, se ve perfectamente. Ya está en pantalla completa, ¿no? Sí, completa. Perfecto. Entonces, en estos minutos se nos ha asignado hablar sobre algún caso clínico que tenga relevancia en el tema de duodeno agudo obstructivo. Todas las charlas que hemos visto hoy son charlas muy interesantes, cada una tiene su mensaje ilustrativo, y lo que queremos es tratar de poner en práctica algunas de las cosas que hemos aprendido hoy. Entonces vamos a empezar con un caso. Es un paciente varón de 87 años, que viene de un distrito de Lima, ¿no? Ahí está la fecha de nacimiento del paciente, ingresa al hospital de referencia el 25 de noviembre del 2021. Es un paciente que tiene como antecedentes médicos hipertenso, recibe nifedipino de 30 miligramos cada 12 horas, con tratamiento bastante regular. Diabetes mellitus hace más o menos 20 años, con un tratamiento un tanto irregular, y tampoco no manifiesta ser usuario de alguna dieta en particular. Es un paciente anticoagulado con warfarina, por un tema coronario. Alérgico al ibuprofeno, es un dato que no está muy bien documentado. Desde el punto de vista quirúrgico, más precisamente desde el punto de vista quirúrgico abdominal, este paciente de más de 85 años fue en el año 76 sometido a una laparotomía, es decir, a una apertura usualmente mediana del abdomen, y sometido a una apendicectomía como parte de esta laparotomía. Recuerde el paciente que de la anamnesis se desprende que el paciente estuvo más o menos mes y medio hospitalizado, ¿no? En aquella oportunidad, en el año 76. Recuerda que estuvo con la herida abierta, fue objeto de múltiples drenajes y tuvo varios episodios febriles durante ese internamiento, ¿no? Durante ese largo internamiento. Hace 4 años presentó un episodio de distensión abdominal y vómitos que fue manejado médicamente en una clínica local de Lima. Esos son sus antecedentes quirúrgicos. Actualmente el paciente se presenta con 4 días aproximadamente de distensión abdominal, con progresiva disminución de flatos y casi ausencia de deposiciones. Manifiesta disminución del débito urinario también. Está orinando poco. Hace 2 días se agrega dolor abdominal espasmódico al inicio y ahora es constante e intenso también. Es un paciente febril, 38 grados centígrados aproximadamente en casa y escalofríos. Las funciones vitales de este paciente actualmente, del caso que estamos discutiendo, son 105 latidos por minuto como frecuencia cardíaca, una presión arterial de 85 sobre 42 milímetros, medido con un tensiómetro digital, tiene 27 respiraciones por minuto, está saturando 96% y tiene 38,7 de temperatura. Esas son las constantes vitales de este paciente de 89 años. ¿Cuál sería su primera conducta a tomar? No sé si podemos participar con el público, con la audiencia. Y las opciones son llamar al cirujano de guardia, está apareciendo en su pantalla para que puedan marcar, solicitar una tomografía abdominal, viendo venosa, solución cristaloide, colocación de una sonda urinaria, antibióticos y monitoreo, o una laparotomía inmediata. Me gustaría que marquen para poder ir viendo las respuestas, ¿no? Llamar al cirujano de guardia, solicitar una tomografía abdominal,
una laparotomía o vía endovenosa, cristaloide, sonda Foley o sonda urinaria, antibióticos, monitoreo. Bien. El 60% ha marcado la tercera alternativa y el casi 30% ha marcado una tomografía abdominal. Muy interesante las respuestas. Eso me lleva a analizar de que creo que estamos frente a un caso de un paciente mayor cuyas constantes vitales se encuentran bastante alteradas, ¿no? Quizás el caso es exprofeso, se coloca exprofeso para generar una alerta. Pueden ser casos un poco más sutiles. Pero efectivamente, un paciente que está taquicárdico, febril, bastante hipotenso, ¿no? En donde si este paciente le llega a cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros, este paciente debería ser sometido a la tercera respuesta, ¿no? El paciente hay que estabilizarlo, independientemente de cuál es la razón por la cual está con nosotros. Lo primero que hay que hacer es estabilizar a ese paciente. Dejarlo solicitar una tomografía abdominal sin haber hecho lo que está consignado en la tercera respuesta, podría generarle un poco más de morbilidad a este paciente. Entonces, una buena vía endovenosa, un catéter corto, un catéter largo para infusión, una solución cristaloide, una solución salina, colocación de una sonda urinaria es fundamental. Se ha puesto en la historia que es un paciente con poco débito urinario, y definitivamente el flujo urinario nos indica la filtración glomerular y por ende la cantidad de sangre que le está llegando a ese riñón. Monitoreo, antibióticos, creo que nadie podría discutir el uso en este paciente, que es un señor casi de 90 años, que viene por un dolor abdominal constante, con falta de eliminación de gases en los últimos 4 días, dolor abdominal en los últimos días. Muy bien, seguimos. A la ectoscopía, a este mismo paciente le encontramos sudoroso, algunas mucosas secas, y el examen clínico preferencial para avanzar es un abdomen distendido, doloroso, con defensa muscular difusa, ruidos hidroaéreos ausentes y timpanismo. Y en el tracto rectal la ampolla está vacua, ¿no? Abdomen distendido, doloroso, defensa muscular difusa, o sea, en todo el abdomen. Cuando uno introduce la mano examinadora, siempre le digo a los alumnos, es como que si de dentro del abdomen alguien te empuja a ti tu mano, ¿no? Es el típico signo de defensa muscular, es una reacción involuntaria. Ruidos hidroaéreos no audibles, timpanismo y una ampolla rectal vacua. El tacto rectal es parte del examen físico, doctores. Tiene que hacerse, ¿no? Excepto que hay alguna razón para no hacerlo o el paciente no autoriza, pero el tacto rectal tiene que ser siempre hecho y tiene que ser consignado en la historia. ¿Cuál sería el escenario, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el escenario de este paciente? ¿No? Es una infección urinaria, es un abdomen agudo inflamatorio, quizás sea un abdomen agudo obstructivo complicado, o estamos frente a un infarto de miocardio. 2 entidades de índole médica y 2 entidades probablemente quirúrgicas. Infección urinaria, abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo obstructivo complicado o infarto de miocardio. Los invito a responder para analizar la respuesta. Bien, el 86% nos habla de un abdomen agudo obstructivo complicado. Y el 12% nos habla de un posible abdomen agudo inflamatorio. Solo un 1% se han dirigido hacia las respuestas extremas, una infección urinaria y un infarto de miocardio. Muy bien, interesante las respuestas porque creo que la idea de lo que estamos tratando de darles es esa, ¿no? Tenemos un paciente mayor con
bastantes signos de que hay un problema abdominal con timpanismo, con defensa muscular, ¿no? Y como se habló en las charlas que también hizo el doctor Pinares, ya estamos identificando más o menos qué tipo de paciente es. ¿Puede ser un abdomen agudo inflamatorio? Sí, puede ser un abdomen agudo inflamatorio. Pero creo que aquí pesa de manera bastante importante ese antecedente del año 1976 con un paciente hospitalizado durante 1 mes y medio, con heridas abiertas, ¿no? Cuando antes, sobre todo, se solía tener bastante las heridas abiertas, hoy es un poco menos, y con cuadros febriles, ¿no? Que haya generado probablemente en ese paciente un tema adherencial, que creo que es probablemente lo que la mayoría está pensando en este escenario. Alguien me puede decir, doctor, y puede ser una peritonitis por una enfermedad verticular, podría ser. Ahí calificaría el abdomen agudo inflamatorio. Podría ser una enfermedad, una isquemia intestinal, producto de un tema de uso de infartos mesentéricos, podría ser. En realidad, el paciente mayor realmente siempre es una caja de sorpresas, ¿no? Pero uno va a tener que ir, digamos, ir descartando las cosas y tratar de trabajar sobre los escenarios más probables. Rápidamente, es un paciente con 22.300 leucocitos, plaquetas todavía en 245.000, una hemoglobina decente. En el bioquímico tenemos de importante quizás una glucosa un poco más alterada, los azoados están elevados, ¿no? El sodio y el potasio todavía permanecen bien. Y en el análisis de gases arteriales tenemos una marcada acidosis, pH que ni siquiera llega a 7.1 y con un lactato de 5.3 que ya nos da un índice de más o menos este paciente cómo está, ¿no? ¿Qué exámenes solicitaría en este caso? ¿No? Ya tenemos más o menos la idea. Solicitaríamos una radiografía con contraste varitado, una endoscopía alta, una resonancia magnética nuclear o una simple, entre comillas, radiografía de abdomen de cúbito y de pie, y si tuviéramos a la mano una tomografía abdominal. Sus respuestas, por favor. Radiografía con contraste varitado, endoscopía alta, resonancia magnética o radiografía de abdomen de cúbito y de pie, y o una TEN abdominal. Muy bien. El 87% ha marcado una radiografía de abdomen de cúbito y de pie. Efectivamente, es un examen accesible, barato, útil, muy útil todavía. La radiografía de abdomen de pie y de cúbito, y aquí quiero detenerme solamente un minuto. En cirugía, las radiografías de abdomen tienen que ser de pie y de cúbito, siempre. Si por alguna razón el paciente no puede ponerse de pie, generamos una posición lateral de un lado o de otro lado, con rayo tangencial, pero nos va a ayudar, ¿no? ¿Y por qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar porque nos da esta imagen, ¿no? Esta es la radiografía de este paciente, ¿no? Esta es la radiografía de este paciente. Tanto en decúbito dorsal, ¿no? Como en abdomen tangencial, porque este paciente no podía ponerse de pie, ¿no? No podía ponerse de pie. Entonces, esta es su placa. Una cantidad importante de intestino delgado, ¿no? Con sus válvulas conniventes, que se notan, que no deberían notarse. Esta es una placa normal. Eso no debería existir. Si a nosotros, los 400 asistentes que estamos aquí, nos toman una placa, es muy probable que ninguno tengamos esto. Porque si no, no estuviéramos escuchando la charla. Y esta es una placa donde hay múltiples, lo que los cirujanos llamamos niveles hidroaéreos. Si queremos una imagen tomográfica, tenemos múltiples imágenes que nos pueden hablar de un cuadro oclusivo.
Yo acá he traído esta imagen porque creo que grafica bastante bien lo que puede ocurrir cuando a un intestino se le genera una brida, sobre todo, ¿no? Las adherencias generan placas como las que hemos visto aquí, ¿no? Pero la brida, que usualmente es una o varias líneas de tejido fibroso que terminan generando un estrangulamiento, al inicio solamente una mala acomodación y después un estrangulamiento de los intestinos, son las que generan usualmente este tipo de problemas, ¿no? Siempre van casi de la mano las adherencias con las bridas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el diagnóstico final de este paciente? O probablemente final, un cáncer de recto, una obstrucción complicada por bridas y adherencias, una intususcepción o una isquemia mesentérica. ¿Qué nos parecerá? Cáncer de recto, obstrucción por bridas y adherencias, intususcepción o isquemia mesentérica. El 92% de asistentes ha marcado una obstrucción complicada por bridas y adherencias, ¿no? Una isquemia mesentérica, un 5%, no despreciable, puede ser, ¿sí? Efectivamente podría ser. Una intususcepción es una enfermedad un poquito más, más alejada, pero está dentro de la posibilidad que sea un cáncer de recto también, pero es mucho más alejada, ¿no? Estamos frente posiblemente a un paciente con una obstrucción complicada por bridas y adherencias, y complicada porque clínicamente es un paciente complicado. Clínicamente debuta mal, clínicamente debuta hipotenso, con fiebre, con mucho dolor, con un hemograma muy patológico, con mucha acidosis. Entonces estamos frente a un paciente con una obstrucción complicada y creo que ya tenemos en la cabeza lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que encontramos, ¿no? El ejemplo de la brida, ¿no? Acá se ve tomográficamente cómo existe la distensión y el colapso del intestino, y esta es una brida que está siendo traccionada, que se ha formado y que genera todos estos cambios en la vasculatura y por ende en la pared abdominal, en la pared intestinal, perdón, que se generan fenómenos vasculares de diversa índole que muchas veces terminan perdiendo el intestino. Igual acá, una brida, ¿no? El dedo examinador del cirujano está pasando a través de una brida, ¿no? Está simulando ser el intestino y es así como el intestino se ahorca, por así decirlo, dentro de un fenómeno fibroso, ¿no? Esto genera diversos grados de isquemia intestinal y que muchas veces es necesario resecar porque este segmento negro es el que está causando la fiebre, el dolor abdominal, la hipotensión, la acidosis, la lactacidemia, ¿no? Y hay que hacer pues una cirugía urgente porque es un paciente que está inestable hemodinámicamente, ¿no? Existen guías mundiales para ver ese tema de bridas y adherencias. Quizás una de las más usadas últimamente son las guías de Boloña, que ustedes las pueden revisar. Entonces, hemos visto el caso de un paciente mayor con un abdomen agudo quirúrgico, obstructivo, que ha debutado mal. Veamos rápidamente este paciente y podemos quizás hacer una comparación. Igual, mayor, 86 años, nuestra población hospitalaria es realmente muy mayor, varón, nacido en Puno, y vive en Chosica, en la ciudad de Chosica, hace 7 años. Nació en el año 33, ingresó al hospital hace 2 años, en el año 2021. Hipertenso también, de larga data, tratamiento regular, diabetes mellitus hace 33 años también, pero este sí tiene un tratamiento regular con glibenclamida. Tiene una demencia senil hace 8 años, no tiene ninguna alergia documentada, no tiene antecedentes quirúrgicos, no ha consignado ningún antecedente quirúrgico. Tiene 5 días de distensión abdominal y constipación. Hace 4 días no hace deposiciones. Dolor abdominal leve, sin vómitos. Y paciente afebril, ¿no? Un escenario un poquito diferente al primero. Funciones vitales, una frecuencia cardíaca de 74 por minuto, una presión arterial de 145/82, una frecuencia respiratoria de 16,
una saturación de 97 y afebril, ¿no? Por lo tanto, este paciente, si nos guiamos de las funciones vitales, es un paciente que definitivamente está, si lo comparamos con el primer paciente, está pues mucho mejor, ¿no? Tiene las mucosas hidratadas, está orientado y a pesar de todo colabora, a pesar de su edad y su estado de fondo. En el examen físico preferencial tenemos un abdomen distendido, no doloroso, no hay defensa muscular, hay ruidos hidroaéreos ausentes también, hay timpanismo también, ¿no? La diferencia con el caso anterior es que no hay defensa muscular, y también el tracto rectal, la ampolla está abajo, ¿no? Sin embargo, está distendido. ¿Qué patología creemos que pudiera estar presentando este paciente? Una patología infecciosa complicada, una obstructiva no complicada, una patología vascular complicada, o una patología oncológica complicada, ¿no? Lo hemos puesto así de manera global como para podernos ordenar. Hay tres alternativas que hablan de complicaciones, la infecciosa, la vascular y la oncológica, y una que habla de no complicación como un fenómeno obstructivo. Las respuestas es una patología obstructiva no complicada. Completamente de acuerdo, casi el 80% ha marcado eso, ¿no? Estamos hablando de un paciente mayor, distendido, sin embargo, no tiene defensa muscular, sus funciones vitales son aceptables, sí está con timpanismo, sí está con distensión, sí no hay nada en la ampolla rectal, pero es un paciente que fundamentalmente está solamente distendido, ni siquiera está vomitando, ¿no? Perfecto. Avanzamos. Tenemos este hemograma, ¿no? Una hemoglobina en 11, unos leucocitos menos de 8.000, un perfil de coagulación bastante decente, una glucosa en 125, recordar que es diabético, una urea, una creatinina dentro de valores normales, pareciera que su riñón no está siendo muy afectado, tiene un pH en 7.4 y un lactato en 1.2. Para un paciente de esta edad, es un análisis de gases bastante aceptable. Un caso un poco diferente al primer caso. ¿Qué solicitaríamos con este paciente? Nuevamente, una resonancia magnética con contraste, una radiografía de abdomen de cúbito dorsal y de pie, una eco abdominal o una tomografía abdominal con contraste endovenoso. Acá pueden estar seguramente los exámenes, las respuestas un poco dispares, ahorita lo vamos a analizar. Entonces, o una resonancia magnética con contraste, o una radiografía de abdomen de pie de cúbito, o una ecografía abdominal, o una tomografía abdominal con contraste endovenoso. A ver qué nos dice el auditorio. Muy bien. El 72% ha marcado una radiografía de abdomen de cúbito dorsal y de pie. Y casi el 27% se está dividiendo entre una ecografía abdominal y una tomografía abdominal. Ok. Sí, era un poco lo esperable. Pensé honestamente que la tomografía iba a tener más porcentaje, pero me satisface que estamos apostando todavía por los elementos que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, la vida nos va ganando un poco con ese tema de los exámenes auxiliares, somos presa un poco de eso, pero creo que todavía estamos en una situación en la que podemos utilizar ese recurso. El ecógrafo también, el ecógrafo es bastante útil, hay mucha ecografía en todo lado, pero creo que la placa de abdomen todavía tiene un lugar importante y lo vamos a ver. Y esta es su placa de abdomen de ese paciente, ¿no? En la izquierda tenemos una placa de abdomen de cúbito dorsal y en el lado derecho es el mismo paciente, pero la tenemos en de pie. Y acá, miren, estoy señalando esta imagen con número 1 y esta imagen con número 2, y es lo que queríamos ver. Esa es otra imagen, ¿no? Y lo que queremos ver es el número 1, o sea,
Esto representa al signo de Chilaiditi, al signo de Murphy, al signo del grano del café o al signo de pila de monedas. Signo de Chilaiditi, signo de Murphy, grano de café o pila de monedas. Muy bien. Ajá, 75% marcó el signo del grano del café. Y 15%, que no es muy despreciable, ha marcado el signo de la pila de monedas. Ok, ok. La respuesta es correcta. Es el signo del grano del café. Efectivamente, es esta imagen de aquí. Mírenla, tómenle una foto, seguramente muchos la han visto. Es una imagen que es inconfundible de la patología que tiene este paciente. Pero el signo de, perdón, el signo, lo voy a revisar rapidísimo, el signo de la pila de monedas es este signo, ¿no? Sino que la mayoría de asas está un poco transversal, pero si esta asa, si giramos un poquito la cabeza y pusiéramos esta asa de manera perpendicular, nos diéramos cuenta que parecen muchas monedas que están apiladas una sobre otra. Y el signo de pila de monedas es un sinónimo de obstrucción de intestino delgado. Mientras que la imagen que está aquí, que es la que estábamos viendo ahorita en el segundo caso, es de intestino grueso. Esta imagen es de intestino grueso inconfundible. Y giramos hacia el lado derecho y tenemos la misma imagen con esta imagen radiolúcida y toda esta imagen radiopaca, ¿no? Entonces, el 2 que estaría señalando, el número 2 representa niveles hidroaéreos, verdadero o falso. Es lo que quería que voten. El número 2 representa niveles hidroaéreos, verdadero o falso. Verdadero, perfecto. Casi el 90% ha marcado verdadero. Y efectivamente, es necesario que ustedes tengan en cuenta que esta imagen de aquí es un nivel hidroaéreo. Es como que le tomamos una foto a un vaso a medio llenar, donde este es el aire del vaso y lo que está acá es el líquido. No es otra cosa que un intestino que ha sido captado o cortado por los rayos X en una posición de pie y se genera un nivel que no es otra cosa que el líquido intestinal atrapado, que no puede fluir adecuadamente. Esta es una imagen completamente anormal y representa un nivel hidroaéreo. ¿Ok? Avanzamos rápidamente. ¿Y cuál sería su diagnóstico más probable? Diverticulitis de Meckel, cáncer de recto, apendajitis o pólvulo de sigmoides. Para los que no han escuchado el término de apendajitis, es la inflamación de las estructuras grasas alrededor del colon, el sigmoides también, ¿no? Vólvulo de sigmoides. Me da bastante gusto, casi el 100%, 97% ha marcado vólvulo de sigmoides. La diverticulitis de Meckel es un fenómeno que se da en el intestino delgado, ¿ok? 97% ha marcado vólvulo de sigmoides porque, voy a regresar rapidito, esta imagen es inconfundible de vólvulo de sigmoides. Es inconfundible. Yo creo que si ustedes tienen esa imagen, no necesitan pedir ninguna imagen adicional. Y este es un vólvulo de sigmoides, ¿no? Es la foto de un paciente con un vólvulo de sigmoides, donde el sigmoide se rota, es un elemento móvil del intestino grueso. El sigmoide se rota sobre su propio eje, ¿no? En un sentido, y a veces la rotación le genera varias rotaciones, a veces más que completas, ¿no? Estas son otras imágenes de vólvulo de sigmoides, y quiero terminar colocando esta imagen, este video, espero que se esté viendo.
donde se está haciendo una laparotomía a un paciente que ya previamente había sido operado. Quiero avanzar para ya avanzar, para que vean ustedes acá, para que vean ustedes la magnitud que puede alcanzar un pólvulo de sigmoide. Miren, parece como si fuese un parto, ¿no? Y todo eso que están sacando es solamente un asa, es colon, ¿no? Van a avanzar un poquito más en la incisión, aprovechando que ya es un paciente que está incidido. Y miren la magnitud del vólvulo. Ahí está la tenia, inconfundible, ancha en este caso, ¿no? Entonces, miren cómo está rotado. Hay una mesenteritis retráctil que se le llama, ¿no? Y ahí el cirujano está girando en el sentido natural de la posición fisiológica y se va a encontrar con otro intestino que ese sería lo normal, que está acá abajo. Falta todavía. Le falta otra vuelta. Y ahí recién van a encontrar probablemente colon sano, que vendría a ser este, ¿no? Que vendría a ser este el transverso. El transverso. El colon transverso. Muy bien. He querido rápidamente ponerle dos casos. Me ha dado mucho gusto que hayamos interactuado con el auditorio. Dos casos de dos casos típicos que nos llega siempre a las guardias y nos va a llegar en algún momento de nuestro quehacer como internos o como residentes o como médicos, ¿no? Donde hay dos pacientes de la misma edad, uno obstruido complicado, que tiene que ser operado, que tiene que ser estabilizado y operado rápidamente, y uno no tan complicado, como dijo el doctor Pinares en su exposición, que nos podemos dar ciertas, algunas licencias, pero que finalmente es un paciente que probablemente va a tener una resolución quirúrgica, pero en un escenario un poco mejor que el primer paciente, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Villacorta, por el tiempo. A usted, doctor Carlos Arroyo, muchísimas gracias por